Es un gusto saludarles, hermanos y hermanas, en este día miércoles 26 de enero, aprovechando este momento para decirles que esta noche es de oración y testimonios en nuestra iglesia de Advenimiento del Séptimo Día en la ciudad de Irving, Texas, como también en la ciudad de Fort Worth, y por lo tanto animamos a los televidentes a que busquen la presencia de Dios, a participar de la oración y también testificar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Están invitados esta noche a las 7:30. También aprovecho para anunciar de que estaré este próximo sábado predicando en San Antonio, Texas, en el 16,320 de la calle Hibner, allí en la segunda planta de ese santuario. Ahí estaré predicando la palabra de Dios este sábado. Animamos a los televidentes del canal 51.3 de San Antonio que vengan y nos juntemos para que adoremos a nuestro Dios a partir de las 9 de la mañana en adelante. Les esperamos. Y una vez más expreso el agradecimiento para aquellos que han respondido al llamado que les hemos hecho de que nos apoyen enviando los diezmos, ofrendas y donaciones aquí a este ministerio, que por la gracia de Dios está haciendo la obra para la cual Dios lo levantó, como es la de proclamar el mensaje de los tres ángeles por los medios de comunicación y radio, y también llevando adelante el brazo derecho, como es la Reforma Pro Salud, a través de la obra médica misionera gratuita que damos a los que llegan a Shepherd, Texas, para ser atendidos con algunas condiciones de salud. Gracias, hermanos, porque ustedes han colocado el diezmo ahí por la aplicación Cele, utilizando el 214-881-4029, lo han enviado por correo, utilizando la dirección 214 Alpine CT, Irving, Texas 75060, otros han llamado al número 214-881-4029 para darlo de su tarjeta de débito, y otros lo han enviado, han ido al Banco de América o han hecho transferencias de banco a banco. Otros han utilizado Western Union o RIA. De diferentes maneras, ustedes han puesto su granito de arena. Y estamos dándole las gracias por eso y haciendo el llamado a aquel que está mirándonos y quisiera unirse, a que no espere más y que lo haga. Comuníquese con este servidor al 214-881-4029 para darle más detalles. Y hermano, hermana, coloque ese diezmo, ofrenda y donación aquí para que nosotros no dejemos de hacer esta obra y de esa manera más almas puedan ser alcanzadas con la verdad. Amén. El hermano Angelo Barrio está otra vez aquí conmigo para desarrollar el estudio de hoy. Bienvenido. Gracias, pastor. Estamos de nuevo para servir y estamos aquí viendo que tenemos oportunidad de ser libres. Amén. Y no más esclavos. También quisiera aprovechar el tiempo para decirle, hermano, no olvides de leer Romanos 6, léelo y busca en él todas las verdades que Dios tiene para nosotros. También me gustaría aclarar o decir esto a manera de anuncio, de que a través de nosotros estudiar la lección es solamente una ayuda, pero tú puedes abrirte y buscar más información porque la Biblia es infinita. Y si te gusta o si quieres compartir algo, compártelo con nosotros y nos ayudaría también a crecer todo en fe. Le damos gracias a Dios también porque ya casi el mes de enero está acabando y hemos podido ver este comienzo de año y gracias a Dios estamos vivos. Así que vamos a tener una oración, pastor, para luego comenzar a ver esclavos del pecado versus esclavos de la justicia. Oramos. Padre, te damos muchas gracias porque somos hijos de libertad. Así es. Nos has librado y nos has puesto nombre. Y ahora somos llamados hijos tuyos. Gloria a Dios. Te alabamos, te glorificamos. Y al abrir tu palabra, Señor, lo hacemos humilde para que tú nos puedas orientar y levantar a través de tu santa palabra. De nuevo, intercede a favor de tus hijos, cualquiera sea la necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Decía en el comentario, no sé si de ayer, de que siempre en esta vida somos esclavos de alguien. Nadie es libre. O se es esclavo del pecado o se es esclavo de la justicia. Pero ¿qué significa eso? ¿Cuál es la diferencia entre ambas esclavitudes? Bueno, vamos a mirarlo en la lección de hoy, esclavos del pecado versus esclavos de la justicia. ¿Cómo podemos vencer a semejanza de Cristo? Comienza la lección preguntando. ¿Cómo podemos vencer a semejanza de Cristo? Segunda de Pedro
1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cómo podemos vencer? ¿Cómo podemos vencer a semejanza de Cristo? Bueno, sus promesas están plasmadas para nosotros. Y son promesas que se han cumplido a través de nosotros. Por eso Pablo llama y comienza este capítulo de Romanos 6 haciéndonos una pregunta. Óyeme, con todas tantas promesas, con tantas cosas bonitas que el Señor te ha propuesto, ¿permanecerás en pecado? Entonces, ¿cómo nosotros somos vencedores? Bueno, por fe. Ya dijimos, esta fe que nosotros estamos hablando no es una fe de esa fe que existen hoy, que todo el mundo ahora dice que tiene fe, pero vive como quiere. Esta es una fe que santifica. Las promesas de Dios nos santifican, nos acercan más a Él. El Señor Jesucristo, hermanos, dijo claramente, cuando habló del Espíritu Santo, dijo Él que el Espíritu Santo estaría, dijo, con vosotros. Amén. Y estaría, dijo, en vosotros. Ya cuando Él dijo que el Espíritu Santo estaría en nosotros, ya allí Él nos estaba diciendo, ustedes van a participar de la naturaleza divina. Amén. Porque cuando el Espíritu Santo esté en ustedes, ustedes vendrán a ser prácticamente una unidad y participarán de la naturaleza divina. Luego viene Pablo, dice, ¿no sabéis, dice él, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué quiso decir Pablo ahí? Que cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, hermanos, estamos participando de la naturaleza divina. Amén. Y Pedro viene y dice que nosotros, dice, el Señor nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces la lección pregunta, ¿y cómo podemos vencer a semejanza de Cristo? Pues la única forma de vencer a semejanza de Cristo es siendo participantes de la naturaleza divina. Amén. Si nosotros no somos participantes de la naturaleza divina, no podremos vencer. Hermanos y hermanas, ¿cómo es que se participa de la naturaleza divina? Cuando uno se entrega al Señor, nace de nuevo. Miren, cuando nos bautizamos, ahí se invoca el nombre del Padre. Dice, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La hermana White dice que esas tres personalidades, esos tres dignatarios del cielo, dice, se hacen presentes allí, dice, para tomar control de esa nueva vida que va a surgir de la tumba líquida. Y a partir de allí, hermanos y hermanas, son ellos los que ayudan para poder vencer el pecado. ¿Cómo podemos vencer a semejanza de Cristo? Por medio de las promesas que se ha hecho de que seremos participantes de la naturaleza divina. Ahora, cuando somos participantes de la naturaleza divina, ¿qué debe suceder en nuestra vida? El don de profecía nos lo va a decir a continuación. Sería bueno recordar también, pastor, antes de leer el don de profecía, creo que la semana pasada fue que vinimos estudiando de los dos Adanes. Aquí está también una comparación de cómo podemos vencer. Bueno, el primer Adán, para ponerlo en forma, un ejemplo práctico, el primer Adán cayó. Y el segundo, donde cayó el primero, el segundo restauró. Así que ahí usted puede ir a la lección la semana pasada. Y vamos a leer ahora la cita. Dice la cita, viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, mas no tiene nada en mí. Eso está en Juan 14:30. No había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento se dio en la tentación. Así también podemos hacer nosotros.
la humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y él vino para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Mientras estamos unidos con él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano nuestra de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. El deseado de todas las gentes, página 98. No aceptaremos la enemistad de Cristo ha colocado entre el hombre y la serpiente. No aceptaremos la enemistad que Cristo ha colocado entre el hombre y la serpiente, a fin de conocerle, página 18. Aquí tenemos en esta cita varios puntos interesantes. Primero, la humanidad de Cristo está unida con la divinidad. No es cualquier cosa. Sí. Ya por ahí podemos ir agarrando nuestra herencia. Segundo, se nos dice que la idoneidad de Cristo se logró mediante a la unión que Él tenía con el Espíritu Santo. Quiere decir que Cristo, al tener al Espíritu Santo, es también lo que nos garantiza a nosotros esa unión de nosotros con el Espíritu, de vivir sin pecado. Ahora viene la parte más difícil, que es donde se divide el pleno en dos. A fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Y ahí cuando hablamos de perfección, de una vez hay un grupo que dice, no, eso es imposible, nadie es perfecto. Bueno, aquí estamos dándole la solución para que usted llegue a la perfección. ¿Cuál es? Hacer lo mismo que hizo Jesús. Oiga, no hubo un sofisma de Satanás, dice, que lograra hacer pecar a Satanás. A Dios, ni en pensamientos, dice la cita, se dio en la tentación. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad y fue hecho idóneo para el conflicto mediante, ¿cómo fue idóneo? Mediante la permanencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo somos nosotros idóneos? Fácil, hermanos. Tenemos que permanecer. Mientras más cerca estemos del Espíritu Santo, más idóneo vamos a ser. Y ahí es donde nosotros tenemos que empujar, tratar de, Señor, no te apartes de mí. Hermanos y hermanas, se habla de una iglesia militante y una iglesia triunfante. Pero ¿sabían que podemos ser ya la iglesia triunfante? Amén. ¿Cuándo? Cuando triunfamos sobre el pecado. No veamos eso como algo que va a ocurrir algún día, sino como algo que debe ocurrir este día. Amén. En Cristo, hermanos, podemos triunfar. Aquí está hablando de que se puede vencer el pecado de la misma manera como Cristo lo venció, teniendo la unidad nuestra con el Espíritu Santo. Esto, hermanos, hay que buscarlo diariamente para hacer esa iglesia triunfante desde ya. No a nivel colectivo, a nivel individual, hermanos. Amén. Debemos serlo. ¿Y cómo describe Pablo la condición humana cuando está separada de Dios? ¿Y qué sucede cuando nos entregamos al Señor? Aquí está Efesios, vamos a leer Efesios del 1 al 3. Dice Efesios del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí termina. Entonces, pero ahí, pastor, me voy a permitir, tenemos un antes y un después. Sí. Voy a leer unos textos más, nada más para que usted vea. Los primeros textos que leí nos presenta
como hijos de ira. ¿Por qué? Porque vivimos en la carne, estamos viviendo en la carne. Ahora, el 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vidamente con Cristo. Por gracia, entre paréntesis, por gracia soy salvo. O sea, ahí tenemos el antes y el después. Sí. Ahí tenemos el antes y el después. Pero sigue, vamos a seguir. Perdón, antes que le siga. Sí. Podríamos decir entonces, para contestar la pregunta, ¿cómo describe Pablo la condición humana cuando está separada de Dios? Que es una condición de muerte. ¿Por qué? Porque está diciendo de que cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, la condición de la persona cuando está separada de Dios es una condición de muerte. Así es. Pero Pablo lo va a confirmar más en Romanos 6. Vamos a Romanos ahora, Romanos 6, y vamos a leer Romanos 6, y vamos a leer el 20 del 6. Romanos 6, 20, y vamos a leer 20 y 21. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Vuelve y repite, muerte. Sí. Cuando usted esté en carne, muerte, muerte. Aquí no hay punto medio, que es donde yo siempre trato de decir, en el cristianismo no hay punto medio, como usted venía diciendo ahorita. O eres libre o eres esclavo. Bueno, también usted dijo, para volver a la misma idea que usted dio, de uno de los dos vamos a ser esclavos. Exacto. De muerte o de vida, tú eliges. ¿Cuál de los dos patrones tú quieres? ¿El patrón agresivo que te va a matar y te va a llevar a perdición, o el patrón que te va a redimir? Bueno, yo me quedo con la segunda opción. Amén. Yo me quedo con la segunda opción. Aquí dice también, pero, ¿qué sucede cuando nos entregamos a Cristo? Romanos 6, 19, vamos a leer el 19, el 22 y el 23. Aquí está hablando, dice Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. 22 y 23. 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hecho siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está claro. Hemos venido hablando toda esta semana de que usted tiene dos caminos, dos puertas. ¿Cuál decides tú? Bueno, el Señor lo puso como una puerta ancha y una estrecha. ¿Qué quieres tú? ¿Vida o muerte? Bueno, hermanos, pues déjame decirte algo, que fue lo que acabo de leer. La paga del pecado es muerte. Examínate a ti mismo, como dice Pablo, y llega a la conclusión de cuál de los dos caminos tú estás tomando. Bueno, mis hermanos, dice el don profético en Mensajes Selectos, tomo 1, página 110, que Satanás obra en los hijos de desobediencia. Y no solo tiene acceso a su mente, sino que obra mediante su influencia, ora sea consciente o inconsciente, para atraer a otros a la misma desobediencia. Así nosotros miramos con esta declaración que es lo que experimentamos cuando somos esclavos del pecado. Prácticamente nos domina el diablo nuestra mente, hermanos. Influye tanto sobre nosotros de una manera inconsciente o consciente, para que también atraigamos a otros al pecado que estamos practicando. Es una desgracia ser esclavo del pecado, hermanos. Terrible. Y es una bendición ser esclavo de la justicia, porque acabamos de leer lo que Pablo decía acá, de que dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte.
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Noten ustedes el apóstol lo que dice. Fuiste libertados del pecado y ahora eres siervos de Dios. Siervo es lo mismo que esclavo. En otras palabras, saliste de una esclavitud que te causaba dolor y muerte para llegar a otra esclavitud donde eres feliz, donde eres eternamente feliz. Es mejor, hermano, ser siervo de Dios, siervo del Señor Jesucristo, esclavo de Él. Es mejor, por eso es la lección, esclavo del pecado versus esclavo de la justicia. Es mejor ser esclavo de la justicia. Hay una historia en las historias esas de esclavos, que no sé si es verdad o es mentira, pero siempre la que la escucho me da mucha nostalgia esa historia, y es que había un esclavo que era muy fuerte, era un esclavo, pero ningún amo lo podía dominar, porque él se rehusaba a ser esclavo, y le golpeaban y le hacían de todo, y bueno, ningún amo lo podía dominar, y entonces tenían que venderlo, porque era un esclavo, vamos a decir rebelde. Así, reverde. Un día lo compró un pacifista, como le llamaban a los que estaban en contra de la esclavitud. Y cuando lo compró, el esclavo en el camino iba diciéndole, mátame, porque yo no voy a servirte, tú mátame. Entonces cuando llega a la casa donde él iba a vivir, el Señor le entrega el recibo y le dice, toma, eres libre, vete. Y el esclavo se queda, ¿cómo que soy libre? Dice, sí, yo te compré para liberarte, vete. Y dice la historia, para no alargarla mucho, que aquel esclavo no creyó. Y él le dijo, sí, y les recordaba. Entonces el esclavo le dijo, mira, yo me voy a quedar, yo no me voy a ir, yo me voy a quedar. Y así vivieron, dice, vivieron hasta que el esclavo ya se hizo viejito. Nunca él se fue en agradecimiento a que era un hombre libre, en que este hombre lo compró para darle su libertad. Entonces, le sirvió por amor. Le sirvió por amor, esa es la palabra. Te voy a servir por amor. Entonces, aquí el Espíritu decía, para terminar, dice, cuando el alma se entrega a Cristo, en un nuevo poder se posesiona en nuestro corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural que produce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya, que Él sostiene en un mundo en rebelión. Y no quiere que otra autoridad sea conocida en ella sino la suya. Un arma así guardada en posesión por los agentes celestiales es inexpugnable para los asaltos de Satanás. Pero a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el maligno. Debemos estar inevitablemente bajo el dominio de uno o del otro, de los dos grandes poderes que están contendiendo por la supremacía en el mundo. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Yo quiero leer ese pedazo de nuevo. No es necesario, déjeme volver para atrás, no es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. No. Solamente basta que descuidemos aliarnos con el reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestro corazón y hará de él morada. Deseado de toda la gente, página 290, 291. Hay personas que están, no, yo soy de Dios. Oye, nada más descuídate. Y Satanás Satanás no toca puerta, es de la tumba y entra y se posesiona de ti. Un descuido es suficiente. Un descuido es suficiente. Vamos a orar. ¿Qué les parece, hermanos? Para agradecer a Dios que nos hace posible ahora que seamos sus esclavos para que
le sirvamos por amor, por cuanto Él nos ha comprado para ser libres. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, Gracias por esta libertad que has obrado y que has obtenido para cada uno de nosotros. Señor, ahora nosotros sabemos que aquí en la vida solamente es de elegir de quién uno quiere ser esclavo. Sí. Y claramente ha sido mostrado en la palabra que ser esclavo del pecado es una desgracia, porque eso trae dolor, trae tristeza y finalmente la muerte. En cambio, ser esclavo de la justicia, ser siervo del Señor, ser esclavos de Dios, vemos nosotros, Padre, que esto lo único que trae es felicidad eterna. Amén. Así que te pedimos que nos ayudes para diariamente elegir de quién vamos a ser esclavos. Y Padre, te rogamos que hoy durante todo el día, seamos esclavos de Jesucristo. Amén. Seamos esos siervos que aman a su amo, esos siervos que sirven por amor, esos siervos que saben que no están allí a la fuerza, sino que lo están haciendo libremente. Oh Dios, te rogamos que nos gocemos en este tipo de esclavitud, que nos gocemos en este tipo de liberación, oh Padre, y que nos mantengamos así hasta el día de tu venida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.